Muy bien, gloria a Dios. Yo quiero esta mañana que puedan abrir sus Biblias en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. He titulado la palabra de hoy, Decide por el bien y la vida. Decide por el bien y la vida. Y vamos a usar este texto de Isaías 5. Vamos a usarlo ahí de guía para ir hablando un poco al respecto. Isaías 5. Vamos a leer del 1 al 7. Por favor, poner mucha atención. Yo sé que este texto lo hemos leído tiempo atrás, lo trabajamos un poquitito. Creo que con los jóvenes, ahí los adolescentes lo vimos el año pasado. Pero venía a mi mente durante esta semana y creía que era necesario volver a tocar algunos aspectos que son muy interesantes de aquí, ¿vale? Poner mucha atención en este texto. Yo creo que pongan atención, no solamente, bueno, las palabras reflejan emociones, sentimientos. Yo creo que puedan mirar esto, puedan mirar este texto. Y este es Dios hablando acerca de su pueblo, ¿vale? Hablando acerca de su pueblo. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta delicia suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué sentimientos afloran? A ver, ¿cuál es la sensación o con qué sentimientos Dios está expresando este cantar, esta palabra profética aquí? ¿Qué sentimientos afloran aquí? A ver, ¿qué perciben cuando leemos esta lectura? Justicia. ¿Ah? Justicia. ¿Justicia? ¿Vale? Como decepción. Decepción. Ah, decepción. ¿Vale? Decepción. ¿Algo más? ¿Alguien da más? ¿A la una? Justicia, decepción. A las dos. Justicia y decepción a las tres. Nada más. Decepción, justicia. ¿Vale? Amor, puede ser. Sí. Porque en este caso, el que quería plantar la viña lo estaba haciendo con amor, con delicadeza, y tenía un objetivo. Bueno, veamos algunas cosas aquí. Todo lo que habéis dicho está en lo cierto. Pero es un pasaje que desprende mucha emoción, mucho sentimiento, ¿no? Un poco de decepción. Mira lo que me ha salido. Lo que he hecho, pero me ha salido todo lo contrario. Lo que Dios esperaba. ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué esperaba Dios? Uvas. El labrador, ¿qué esperaba? Uvas. Una cosecha buena. Una buena cosecha. ¿Qué hizo el labrador para tener esa buena cosecha? Labrar. Buscó una ladera fértil, dice ahí, ¿no? No buscó cualquier tierra. Buscó la mejor tierra. Buscó la mejor tierra. No dijo, mira, voy a buscar, la mejor tierra. Luego que encuentra la mejor tierra, dice que le puso vallado, la cercó y la despedregó. Quitó todo aquello que pudiese restarle fuerza, ¿cierto?, a la vid para que ésta pudiese dar fruto. Luego, ¿qué plantó? Vides escogidas, buena tierra,
y buscó la mejor vid que pudiese haber. No cualquier vid, la mejor. Claro, porque él quería buenas uvas. Es más, dice que edifica una torre. Esa torre, ¿qué función cumplía? Vigilar, mirar, la iba a cuidar, la iba a proteger, iba a tener, y de hecho tuvo el máximo cuidado y protección. Y además un lagar. El lagar es donde se produce el vino. Entonces, él quería que esa uva le produjese vino. Él iba a cosechar vino de esa uva, del mejor vino, por supuesto. Entonces, él tenía muy claro lo que quería. El labrador tenía muy claro, en este caso Dios, tenía muy claro lo que quería con su pueblo, lo que quería de su pueblo Israel, lo que quería de su nación. Y de la misma manera, Dios tiene muy claro lo que quiere de cada uno de nosotros, ¿o no? Claro, Dios tiene muy claro. Y cuando Él escoge para nuestras vidas, Él siempre va a escoger lo mejor y va a querer lo mejor. ¿O usted cree que Dios quiere cosas? No. Dios es un Dios que hace las cosas bien. Dios siempre va a hacer las cosas bien. Dios siempre va a querer lo mejor. Dios siempre va a querer la excelencia y lo mejor para tu vida, la mejor calidad para tu vida. Cuando la gente habla de calidad de vida y deja a Dios de lado, no existe la calidad de vida si Dios no está presente. La calidad de vida está cuando Dios está presente. Me voy explicando. Entonces, Dios buscaba la mejor calidad en este lugar. Él quería una uva que le pudiese dar vino, para eso estaba el lagar, para eso Él la iba a cuidar, para eso Él plantó uvas escogidas, para eso la cercó, la limpió, despedregó todo, para eso buscó una tierra fértil, de la cual este viñedo pudiese nutrirse y pudiese tener todo lo que necesitaba. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los resultados cuando Él fue a la cosecha y cogió la uva? En vez de encontrarse esa uva grande, bonita, hermosa, de color, se encuentra esa uva pequeñaja, ¿no? Que tiene más hoja, que parece cualquier cosa menos uva, chiquitita, ¿no? Agria, así ácida. Bueno, por allí, porque por los campos por aquí, cuando uno sale a caminar, se encuentra con estas uvas silvestres, ¿no? Y dicen que lejos de encontrar buena uva, encuentra esta uva, una uva silvestre. Ahora yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que este labrador, siendo Dios, estamos hablando de Dios, aquí es Dios con su pueblo, no termina cosechando o no termina teniendo los resultados que realmente debía haber tenido o que esperaba? A pesar de que hizo todo, ¿por qué no tuvo los resultados obtuvo los resultados que no fueron esperados? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Falló Dios en algo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ah? ¿La vid que representaba al pueblo de Israel habrá fallado en algo? ¿Qué habrá fallado? ¿Hay alguna variable, diría el científico, que no fue considerada en todo este proceso? ¿Miguel? Faltaron ingredientes. ¿Faltaron ingredientes? ¿Tú crees que a Dios le faltó algo? No. A ver, no, yo aquí estoy. A ver, pregunto, ¿qué crees tú? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo la piedra de tope? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué los resultados no fueron los esperados? ¿Por qué cuando Él llega allí y dice, ahora sí, vamos a cosechar uvas, mi pueblo va a hacer esto? En este caso va a ser un pueblo justo, va a ser un pueblo que esperaba claro, un pueblo justo, que vive en justicia, que vive de acuerdo a la palabra, en obediencia a mí. Me encuentro un pueblo silvestre, salvaje. Me voy explicando. ¿Por qué? ¿Faltó algún ingrediente? No. ¿Ah? Por parte de Dios. Algo faltó. Algo falló. Algo falló. ¿Sabes? ¿Sí? Hay algo. Bueno, esto es un tema que hemos hablado ya, lo hablamos hace un tiempo atrás. ¿Dónde estuvo la falla? Algunos dicen, no, es que ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? ¿Y por qué puso el árbol de la vida allí, sabiendo que el hombre iba a caer? ¿Se acuerdan? Y como que culpamos a Dios. Si Dios lo sabía, ¿por qué? Me voy a explicar. Vale. Aquí hay un ingrediente. ¿Por qué? Hay algo con lo que Dios no puede hacer. Dios todo lo puede hacer, por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero hay algo con lo cual Dios se ata de manos, que Él mismo nos crea, que es parte de la imagen y semejanza, que es nuestro libre albedrío. Que es nuestro libre albedrío y la capacidad que tú y yo tenemos de escoger. Quien escoge la calidad, en el fondo, eres tú, no es Dios. Dios te da los ingredientes
para que tú tengas la calidad. Dios te va a escoger la mejor ladera fértil, la mejor tierra donde poder sembrarte. Dios va a encargarse de limpiar tu vida como buen pámpano para que puedas dar mucho fruto. Dios va a escoger de ti lo mejor, va a sacar lo mejor de ti. Va a vigilar tu vida desde una torre. Su presencia irá contigo, te acompañará por siempre. Y Él va a esperar y va a tener un lagar para poder sacar de ti fruto, ¿cierto? Y poder que tu fruto sea productivo. Va a buscar, Él lo está pensando, está diseñando todo eso. Pero hay algo, y ahí está la variable con la que Dios tiene que muchas veces esperar, que el hombre ejerza bien sus decisiones, el libre albedrío. ¿Sabías tú que dentro de alguien dice, bueno, nosotros en qué nos parecemos cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Una de las áreas, uno de los aspectos en los cuales tú y yo somos semejantes a Dios es en el libre albedrío. La iglesia es que Dios es soberano, el libre albedrío, Él hace las cosas porque Él quiere, sin manipulación. Nosotros ejercemos el libre albedrío bajo otro contexto. Me voy explicando. Otro contexto un poco más condicionado. Pero al fin y al cabo, Dios dice, ese es tu libre albedrío. Tú tienes la capacidad y la libertad de elegir. ¿Qué es lo que es el libre albedrío? Es la capacidad humana de elegir entre qué? El bien y el mal. No es que yo nací malo. No, tú no naciste malo. Tú quisiste ser malo. No es que yo nací homosexual. No, tú escogiste ese camino. Tú escogiste esa variable por diferentes condiciones, pero tú escogiste. Ese es tu libre albedrío. Que yo escogí los vicios, no, que yo nací vicioso, no, tú escogiste ese camino. Uno escoge la vida, uno decide en la vida lo que va a hacer. Y uno comienza a construir muchas veces. Y uno construye, no muchas veces, sino que uno construye en su vida, de acuerdo a sus elecciones. Dice que es la libertad de elección, es la decisión independiente y voluntaria para actuar de acuerdo a lo bueno o en su contra. Y a mí me llamó la atención porque esta es una definición rabínica, donde dice que nosotros elegimos hacer lo bueno o en su contra. No dice lo malo, sino en su contra. Claro, ¿por qué? Porque el pensamiento es que, por ejemplo, lo que nosotros decimos, ¿qué es lo que es la oscuridad? Falta de ausencia de luz, ¿no? Ese es el pensamiento hebreo, ¿no? La oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, ¿qué es lo que es lo malo? La ausencia de bien, de lo bueno. Entonces, si tú escoges no hacer lo bueno, entonces estás yendo en contra de lo bueno. En contra de lo bueno que Dios tiene para tu vida. Tú te opones a lo bueno que Dios tiene para tu vida. Tú te opones a los planes buenos que Dios tiene para tu vida. No es que tú hagas lo malo y no, es que tú cuando tú haces lo malo o no haces lo bueno, estás yendo en contra de lo bueno que Dios pueda tener para ti. Todo lo que Dios había planificado con esta vida, para todo lo que Dios había planificado para su pueblo, todos los arreglos que le había hecho para que los resultados fuesen buenos, el pueblo decidió ir en contra de todo lo que Dios había planificado como bueno para ellos. Me voy explicando. Entonces es cuando nosotros vamos en contra de Dios, cuando vamos haciendo lo malo. Ahora, pregunto, ¿dónde opera este libre albedrío? ¿Opera en los sentimientos? ¿Opera en los sentidos? Tengo el sentido del libre albedrío. ¿Opera en la mente? La mente. ¿Alma? La mente. ¿Qué dice la Biblia? Génesis, capítulo 6, versículo 5. Estos son de esos textos que a mí me gustan, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mira, tenían un par de tiempo creado y ya se había poblado de maldad. Desde la energía que había nombre había maldad. Era mucha en la tierra. Y que todo designio, mira lo que dice, mira cómo une aquí, del pensamiento del corazón. ¿El corazón piensa? No. A ver, el corazón siente. O el corazón piensa, siente. Se piensa. Es emociones. ¿Qué es lo es? Ya, vamos a. El corazón, ya, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del corazón, del cardia pero aquí no se refiere al cardia ¿no? Tampoco el corazón es así como lo dibujan por ahí algunos con una flechita y un cupido y todo. No, esas son cosas que se han inventado después, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a leer los textos. Dice, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué era su pensamiento? En hacer lo malo. ¿En qué es lo que brotaba de su corazón? El mal. Y el mal lo pensaban, lo planificaban, y lo decidían. 23.7 de Proverbios, 23.7 dice,
Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Dónde? En su corazón, tal es él. Entonces, come y bebe de ti, está hablando de la gente que se aprovecha de otros, ¿no? Esos que vienen como buenos amigos y todo, y te muestran, pero en el fondo te van a traicionar. Entonces, por eso que le dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Más su corazón no está contigo. Mira, qué interesante esto. Mira lo que dice Jesús. Y aquí ya Jesús como que lo pone mucho más claro. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto también malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Y esto tiene un poco de relación con lo que acabamos de hablar. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis? ¿Cómo sois capaces de querer ocultar lo que realmente hay en el corazón, ¿no? Ustedes son malos y vienen aquí con palabras buenas o quieren hacerse los buenos aquí de todo esto, ¿no? Porque de la abundancia, ¿qué cosa? Del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué es lo que saca? Saca buenas cosas. No dice que habla, sino que saca buenas cosas. Nosotros sacamos buenas cosas. ¿Cuáles son esas buenas cosas? ¿O cuáles son? Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Malas cosas o buenas cosas. ¿Cierto? Esas son acciones, son palabras, son ideas, son pensamientos, son emociones, son sentimientos. Todo brota de la misma fuente, que es nuestro corazón, que somos nosotros aquí, ¿no? Ahora dice, que habla, si ustedes se dan cuenta, dice tesoro. En ambas ocupa la palabra tesoro. ¿Qué es lo que es tesoro? ¿Qué es lo que es un tesoro? Algo valioso. Algo valioso. Algo que tú guardas como algo valioso. Algo que no queremos que nadie más tenga acceso, sino que nosotros mismos. Es lo más valioso para ti. Tú lo guardas aquí, lo escondes aquí, ¿no? ¿Ah? Es lo de más valor para ti. Entonces, hay gente que tiene tesoros que son malos. ¿Dice del mal? Tesoros. En el corazón tienen atesoradas maldad. En su corazón tienen atesorado pecado. En su corazón tienen atesorado, qué sé yo, idolatría, envidia, orgullo, prejuicio, maledicencia, vicios. Pero los tienen ahí atesorados, guardados. Y mucha gente a veces llega a Cristo y sigue atesorando en su corazón esas situaciones. Entonces, a la hora de querer tomar decisiones, se encuentran con una disyuntiva. ¿Qué obedezco? Me voy explicando. ¿Qué obedezco? ¿Hago esto lo que Dios dice o no hago lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque en su corazón han atesorado cosas equivocadas. Cuando el tesoro es bueno, es más fácil. Porque ahí nuestra intención o nuestro corazón nos va a empujar a hacer lo bueno. Entonces la clave aquí, ¿dónde está? Bueno, ya sabemos que el libre albedrío es movido de lo que brota de nuestro corazón. Nuestro corazón brota el pensamiento, brotan las emociones, brotan las acciones, brotan la voluntad, brotan nuestras palabras. Brota todo eso, sale de lo que somos nosotros realmente. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Qué es lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón? ¿Me voy explicando? Es lo que tú y yo atesoramos en nuestro corazón. Si no atesoramos en nuestro corazón y guardamos como tesoro la palabra de Dios, por ejemplo, los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, los planes de Cristo, los sueños de Cristo, no los hacemos nuestro tesoro, por muchas buenas intenciones que tenga Dios con nosotros, Dios no lo puede lograr porque choca con tus malas decisiones. Porque tú siempre vas a querer sacar de tú, vas a hacer lo que está en tu corazón, lo que el tesoro, lo que tú amas en tu corazón. Eso es lo que vas a tener que hacer, lo que siempre va a brotar. Sale a luz, por sí solo. Va saliendo a luz. Todo lo que nosotros vamos haciendo. Ahora, esta cosa es delicada. Es delicada, es sumamente delicada. Yo cada vez que lo veo como algo muy delicado. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, Dios les está diciendo, tú conoces la palabra. La había sido revelada al pueblo. Muy cerca de ti. En tu boca y en tu corazón. Claro,
Si ellos de pequeños repetían la Torah, desde pequeños repetían la palabra, los mandamientos y bla, bla, bla. Entonces la gente que ya la tenía en la boca y la tenían allí guardada en el corazón. Allí está, para que la cumplan. Mira, le dice ahora. Yo he puesto, el Dios es el libre albedrío. Yo he puesto delante de ti la vida. ¿Y qué más? Y el bien. Ya me pillaron de dónde viene el título. La vida y el bien. Pero la muerte y el mal. ¿Sabes por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante? Porque esto es una cuestión de vida o de muerte. No solamente es de bien y de mal, sino que es de vida y de muerte. ¿Me van siguiendo la idea? A veces nosotros pensamos que esto es bueno o esto es malo solamente. Esto está bien o está mal. Pero ¿sabes? Ante los ojos de Dios y de acuerdo a los principios espirituales, no se trata solamente si esto es bueno o es malo, sino es vida o es muerte. ¿Qué escoges tú? ¿Quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres ser un muerto caminando o quieres ser un vivo viviente? Bueno, no voy a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de tu vida? ¿Ser una persona que vive en abundancia o aquellos que mal viven? Esto no solamente se trata de bien y de mal, no se trata solamente de aciertos y equivocaciones, no solamente se trata de vida, esto es una cuestión de vida o muerte. Nuestras vidas pueden tener vida en abundancia, puede haber una vida fructífera, puede haber una vida que expresa todo lo que Dios tiene y que todo eso que Dios planificó, por eso que todo lo que Él trabaja en nuestra vida para poder brillar. Imagínate, cuando yo veo la narración de Isaías, yo digo, es que se la ha currado, es que Dios se lo ha trabajado con esta niña. Buscó una ladera fértil, buscó una buena tierra, buscó una simiente especial para poder ser. Luego le prepara el terreno, le pone todo allí, lo cerca, más encima lo cuida, lo protege. Este labrador se lo curró, ¿para qué? Para que esa vid diera buena uva. No tenía por qué dar mala uva, pero viene a sacar otra cosa y sale con otra cosa. ¿Acaso no nos pasa eso a nosotros también? Sí. Que Dios se la curra con nosotros de una manera que uno dice que uno flipa. Todo lo que Dios hace por nosotros. Acabamos de recordar a través de la Santa Cena el precio más grande que pudo haber pagado Cristo, ¿cierto? Lo más grande, el inicio de todo. Pero día a día Dios está currando con nosotros. Día a día Dios está vigilando nuestra vida. Día a día Dios va limpiando nuestra vida para que demos más fruto. Día a día Dios nos va llenando de su agua viva y la tiene ahí a nuestra disposición para que nos alimentemos y podamos crecer en Él. Día a día Dios nos tiene su palabra para que nos alimentemos y podamos crecer en Él. Pero ¿por qué a veces sale todo torcido? Por lo que acabamos de hablar. Es porque en nuestro corazón hemos atesorado cosas que van en contra de Dios, le damos más valor a esos tesoros que a lo que Dios quiere poner. Y esto no es una cosa, no es un chiste, es una cosa de vida o muerte. Esa es la verdad. Aquí está en juego la vida o la muerte. Aquí está en juego la vida o la muerte de mi familia. Aquí está en juego la vida o la muerte de mi matrimonio. Aquí está en juego la vida o la muerte de mi futuro como persona. Está en juego la vida o la muerte de los sueños que Dios tiene con mi vida, para lo que Él quiere desarrollar el día de mañana con tu vida, si Él tiene un ministerio, si Él tiene una profesión, si Él tiene algo con tu vida. Aquí está en juego la vida o la muerte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo pongo delante de ti el bien y la vida, y pongo delante de ti el mal y la muerte. Es cosa de vida o muerte. ¡Guau! A mí me paraban los pelos cuando pensaba en esto. Porque yo te mando, le dice, me gusta el versículo 16, sigue, ¿no? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Mira, ¡guau! Para que vivas y seas multiplicado. Eso habla de legado, eso habla de herencia, eso habla de dejar allí algo, ¿no? Y Jehová tu Dios te bendiga a la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es decir, Dios está diciendo, yo pongo aquí, pero quiero que tú guardes, quiero que te vaya bien, yo te quiero bendecir, no que vas a entrar a tomar posesión de una tierra, pero yo quiero bendecirte allí, que tú seas multiplicado, que crezcas, ¿no? En versículos, y sigue añadiendo, añade un poco más ahí, dice, más, dice, yo tengo subrayado, si tú, ¿qué cosa? Si tu corazón. Corazón. ¿De dónde brota la decisión? Del corazón. Es lo que tú has atesorado en tu corazón, lo que va a salir allí. Mas si tú, corazón,
se apartare y no oyeres y te dejares, ¿qué cosa? Extraviar. Te dejares extraviar. Es fácil cuando nos dejamos extraviar decir, es que Yanina me extravió. ¿Te das cuenta? Es que Melanie me aconsejó, me extravió. Ella, Eduardo me extravió. Pero Dios creo que dice, no, esa fue una decisión de tu corazón. ¡Guau! Es tu corazón. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto, ay, esto es fuerte, de cierto seréis. De cierto se acabó. Esto terminó. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Así que esto se termina. Todo el plan que tengo contigo hasta aquí llega. A los cielos, mira, y esto es una cosa interesante que el otro día investigaba un poquito y decía, ¿por qué? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué llama a los cielos y por qué llama a la tierra por testigos? ¿Sabe por qué? Porque los cielos no cambian y la tierra no cambia. Son cosas que permanecen desde la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos siguen el orden de Dios. La tierra sigue la orden de Dios. Si lo digo en un lenguaje más nuestro, el cielo y la tierra hacen la perfecta voluntad de Dios. La tierra como sistema, digo yo, no como mundo, no como seres humanos, no estoy hablando de lo mundano, estoy hablando de la tierra como planeta, como sistema, ¿no? Ahí está. Entonces los llaman, yo los tengo a ellos como testigos. Mira, si ellos son capaces de hacerlo, ustedes tienen que ser capaces de hacerlo, en otras palabras. ¿Qué cosa he puesto delante de vosotros? La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y ahora, ¿cuál es la palabra clave aquí? Escoge. Libre de Dios. Escoge. Escoge pues la vida, dice Dios. Yo me imagino aquí mirando a Dios a esta vid que había plantado, diciendo, escoge bien, escoge la justicia, quiero que sea buena uva, para eso te he cercado, para eso te he labrado, escoge buena uva, para que dé buen vino, escoge bien, escoge, no, y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Después al final. ¿Vale? ¿Vamos bien? Correcto. Seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Miren lo que dice Dios en Isaías a esta vid. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Esta viña, cuyos resultados no fueron los que había, le dice, le quitaré su vallado. ¿Qué más? Y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. ¿Sabe? A veces yo veo vida y digo, ¿por qué el crecimiento se detuvo? ¿Por qué esta persona con tanto potencial llegó un momento en que dejó de avanzar, dejó de crecer? ¿Por qué el perfeccionamiento que estábamos viendo se detiene? ¿Dónde viene el problema? ¿Acaso Dios le ha abandonado? No. Dios ha dicho, no, tengo que quitarte todo lo que te he dado, ya no cuentes con ello. Ya no cuentes con ello. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado cuenta de que el designio del corazón y el tesoro del corazón de esta persona no es hacerlo lo correcto, hacer lo que Dios quiere. Entonces Dios dice, vale. Ahora, todo lo que estaba antes como una bendición, el vallado de protección, la cobertura, la persona pasa a vivir en un grado de desamparo. Esa es la palabra correcta. De desamparo. ¿Dónde está Dios? Y empiezas a ver la vida. La gente cae otra vez, vuelve atrás, la gente retrocede, vuelve a los vicios,
vuelve a creer las tonterías que creía antes. Yo nunca voy a olvidar de una persona que conocimos años atrás, que termina volviendo totalmente atrás. No, es muy fuerte, a ver si lo comento mejor. Ahora me arrepiento de haber comenzado a decir. Pero lo dejo ahí. He conocido casos donde personas que van con un proyecto, un potencial de la noche a la mañana, por razones personales, toman la decisión de volver atrás en todo. Y sus vidas comienzan a ir en decadencia, sus vidas emocionales, sus vidas familiares, todo se transforma en un caos. Cuando lo que Dios quería para sus vidas era lo mejor. ¿Por qué tomamos estas decisiones? ¿Por qué a veces nos equivocamos? ¿Por qué escogemos mal? Puede ser yo poco puede ser, por ignorancia, por querer ayudar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Sara y de Abraham, por ejemplo? Quieren ayudar a Dios, pasan los años y no llega el bebé, entonces ayudémosle, acuéstate con la sierva, y Abraham dice, vale, me acuesto con la... y por ahí nace Ismael, y todo el lío después que se forma, ¿no? Querer ayudar a Dios, la impaciencia, el no saber esperar en el Señor, la impaciencia, la imprudencia, ¿por qué no? A veces nos equivocamos por imprudentes, somos atarantados, ¿no? Y vamos y hacemos rápido, ay, pero sí. Pero es el tiempo de Dios, es el momento de Dios, es realmente ahora cuando hay que hacerlo, o simplemente a veces por desobediencia, por altivez, por orgullo, por etcétera. ¿Ah? El problema está en nuestro corazón y lo que realmente deseamos en nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a guiar a actuar de manera equivocada. Quiero ir cerrando esta reflexión con unos consejos. Desea, busca, camina. Tú nunca vas a caminar en algo que no busques, nunca vas a buscar algo que no deseas. Si todo pasa aquí por lo que tú realmente quieres, el libre albedrío aquí se inclina hacia lo que tú realmente quieres hacer. Si tú quieres hacer las cosas correctas, vas a buscar la manera de hacer las cosas correctas y luego vas a caminar en aquellas cosas correctas. Y en este caso, ¿qué tenemos que buscar? La voluntad. Desear primero la voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que siempre hacer. Oye, Vic, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres producir el fruto que Dios quiere que tú produzcas? ¿Quieres? ¿Es tu deseo hacerlo? Segundo, entonces ahora busca su voluntad. Busca la forma de agradarle. Si lo deseas, busca cómo hacerlo. ¿Cómo alcanzar eso? Y una vez que lo encuentres, hazlo. Camina en ese camino, ¿cierto? Que Dios te está indicando. A veces nosotros fallamos en algunos de estos pasos. Hay gente que desea hacer la voluntad de Dios, pero no busca. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ya, pero le has preguntado cómo. No, pero siguen haciendo las cosas a su manera. ¿Me voy a explicar? Sí. Claro, mucha gente desea hacer las cosas bien, pero las siguen haciendo a su manera. Ni le preguntan a Dios, ni le consultan a Dios. No buscan la dirección de Dios en oración, ni en la palabra, ni en consejo. Nada. Quieren, pero no lo buscan. Vale. Hay otros que lo quieren y buscan. Pero cuando buscan, encuentran la respuesta que no quieren. ¿Me voy explicando? No les gusta la manera. Entonces no camino. Lo encuentro, pero no camino en pos de ello. Entonces, tenemos que desear, tenemos que buscar, y una vez que Dios nos dice, este es el camino, vamos todas por ese camino. Esforzándonos y siendo valientes. Esfuérzate, dice valiente, ¿no? Con esfuerzo y con valentía, porque hay que ser valiente para caminar en el camino. A veces no necesitamos tanta valentía para desear o para buscar, pero sí cuando nos encontramos con la verdad, hay que ser muy valientes para enfrentar y aceptar y confiar en lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces, deséalo. Parte por allí. Por mucho tiempo ya has cometido errores, ya has equivocado deseando lo tuyo, pero no deseando lo que Dios quiere. Desea hacer la voluntad de Dios. Luego que lo desees, busca la manera de poder hacerlo bien, busca. Y luego que lo encuentres, camina en torno a su voluntad. Termino con dos textos que a mí me han ayudado mucho. Salmo 37, 4 y 5.
Salmo 37, 4 y 5. Dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es una de las maneras de poder caminar en el camino de Dios. Esa es la forma de poder desear lo que Dios quiere. Esa es la forma de buscar lo que Dios quiere. Deleítate en Jehová. Y Él va a hacer lo que hay en tu corazón, lo que está allí, lo que sea de Él. Ojo, que si en el corazón hay un buen tesoro, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Qué es lo que dice Josué 1:7, 1:8? Esto lo leímos ayer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, a cumplir con la palabra, lo que la Biblia dice. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Todo lo que emprendas. Y ayer yo decía, lo repito, Dios desea que tú prosperes, que avances, no que retrocedamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígale al de al lado, harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Y todo se hará. Vale. ¿Quién hace prosperar el camino? Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, Dios. ¿Quién hace prosperar el camino? Harás, le dice, ¿no? Tú harás prosperar tu camino, tú. Pero ¿cómo lo harás tú prosperar tu camino? Guardando la ley, guardando los principios, guardando la palabra de Dios. Es decir, no es que Dios viene y te voy a bendecir por bendecirte, no. La prosperidad es una consecuencia. La bendición es una consecuencia. ¿De qué? De hacer las cosas de acuerdo a los principios de Dios, a los planes de Dios y a la palabra de Dios. Tú haces prosperar tu camino o tú haces que tu camino sea un camino de frustración. Tú lo escribes. Tú logras. Eso es lo que Dios está diciendo a Moisés. Te va a ir bien en la batalla, te va a ir bien en la conquista. Vas a repartir la tierra, José. Tú lo vas a hacer, tú harás prosperar tu camino. Pero cuando medites en su ley de día y de noche, cuando no te apartes de su palabra, cuando seas fiel a la palabra, me voy explicando. Tú eres Dios. A veces a la gente pasa al altar y dice, ore por mí para que me vaya bien. Pásame al altar, ore por mí para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga. Como que uno salieran cosas de las manos, ¿no? Y le tiraran a la gente, ahora te va a ir bien. No, no te va a ir bien por una oración que uno te haga. A ver, que no te va a ir bien por eso. Te va a ir bien cuando tú tomas la decisión correcta, tú haces prosperar tu camino. Las bendiciones te alcanzan, dice la Biblia, así como las maldiciones alcanzan, dice las bendiciones te alcanzarán también, ¿no? Cuando tú escoges el camino correcto, pero es tu decisión. Es decir, esta David, ella escogió ser lo que quería ser. Claro. Y Dios dijo, ¿qué más podía yo hacer? Juzgad vosotros. Por eso es que le voy a quitar. Por eso es que le voy a dejar sola. Porque ella escogió lo equivocado. Y yo quiero unirme a las palabras del escritor cuando dice, escoge la vida. Escoge el bien. Escoge la vida y viviréis. Y ahí, viviendo, viviréis. Es interesante, ¿no? ¿Cómo ese viviendo viviréis? Claro, viviendo pero con la vida de Dios, viviendo la vida de Dios, viviendo la vida de Cristo en este caso, en estos tiempos, la vida del Espíritu, viviendo realmente la vida que Dios tiene para nosotros. Todo lo demás es un existir. Todo lo demás es un existir. Así como la serpiente, o como Dios cuando le dijo al hombre y a la mujer que si comían del árbol, muriendo morirían, ¿se acuerdan? Ciertamente, dice, muriendo morirán, acá es viviendo viviréis. Todo lo opuesto. Dios nos da eso. Nos enseña a vivir en abundancia. Escoge la vida. Deja que Dios desea hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo me he equivocado muchas veces en la vida, de verdad. Pregúntele a mi esposa. Yo creo que la cosa más acertada que tuve fue escogerla a ella. A la arreglé. Escogerla a ella. Pregúntele, ¿cuántas veces yo me he equivocado? Muchas veces en la vida me he equivocado. Pero ¿sabe una cosa que es interesante? Lo que juega a favor en medio de la equivocación es que yo no me he equivocado en rebeldía. Yo no me he equivocado en desobediencia. O nunca mi deseo ha sido equivocarme. Si me he equivocado muchas veces queriendo hacer lo bueno, queriendo hacer lo mejor.
Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Dice que Él endereza nuestros caminos. Bueno, chaval, me dice, veo que tenías buena intención. Te voy a arreglar el tuerto allí, vamos a arreglar el vicio, vamos a mejorarlo para que esto, ¡guau! Y Dios va ahí